Darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que, ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una vida sin escuela. Un sentimiento generalizado entre las mamás que deciden emprender este estilo de vida de educar sin escuela es el miedo. Y a lo largo de mi experiencia y de leer todas las preguntas y comentarios y las inquietudes de las mamás, yo observo que tenemos miedo en diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de nuestra aptitud personal, el no tener paciencia o el ser incompetente en materias académicas o el no ser capaz de darles a nuestros hijos todos los recursos que necesitan. También en el área social tenemos miedo a la gente que nos juzga o al qué dirán. En el área de aprendizaje muchas veces no sabemos qué enseñar o nos da miedo pensar en eso, o en no ser capaces de acompañar el aprendizaje de nuestros hijos como ellos lo necesitan o que no aprendan lo suficiente. Y también en el área de la organización nos da miedo no poder balancear todas las actividades que tenemos que hacer o no darle el tiempo y la dedicación a este gran proyecto como se requiere. Pero observando todos estos miedos, estas inquietudes, yo creo que todos pueden resumirse en uno solo, y es el miedo a no hacerlo bien, es decir, a equivocarte. En este episodio te voy a contar de dónde viene este miedo a equivocarnos. También te voy a hablar de cuál es la mentalidad que necesitamos para emprender este estilo de vida. Y por último, te voy a compartir cómo recuperar la confianza en ti misma. Entonces, ¿de dónde viene este miedo a equivocarnos? A lo largo de los años y de todo lo que yo he observado, yo creo que este miedo a equivocarnos viene de que a lo largo de todos nuestros años en el sistema educativo, hemos desarrollado una mentalidad de alumno. Esta mentalidad de alumno tiene varias características. Una de ellas es que espera instrucciones precisas. Así como nos educaron en la escuela de que para todo necesitabas saber exactamente cómo lo tenías que hacer. Cómo hacer el margen, de qué color, de cuántos centímetros. Las letras se escriben de arriba para abajo, de izquierda a derecha, dejando un cuadrito de distancia entre cada una. Las fórmulas exactas que tienes que seguir para resolver estos problemas, y si no usas la fórmula que es, entonces estás mal. Así aprendimos todos, esperando y siguiendo instrucciones precisas para asegurarnos de que nuestro trabajo va a estar bien hecho y de que no nos vamos a equivocar. Es muy impresionante ver esta mentalidad de alumno en niños que recién han dejado la escuela y ahora que tienen la libertad de elegir y de hacer con su tiempo lo que ellos quieran, entran en un tipo de crisis porque no saben qué hacer, no saben qué hacer con su tiempo, no saben qué elegir y necesitan esas instrucciones. Su mamá espera que ellos decidan y que ellos digan qué es lo que quieren hacer y que empiecen a surgir esos intereses y esa motivación adentro de ellos, pero la realidad es que ellos se sienten atemorizados porque necesitan que les digan qué es lo que tienen que hacer. Han sido educados para seguir instrucciones precisas. Y esta mentalidad también la observo en nosotros como papás. Cuando venimos a buscar información y porque estamos buscando un estilo de vida diferente, queremos salir
del sistema, queremos darles la oportunidad a nuestros niños de que aprendan de formas diferentes, pero seguimos con esta misma mentalidad, preguntando, ¿qué le enseño ahora a mi hijo? ¿Qué plan de estudios debo escoger? ¿Qué hago para motivarlo? ¿Qué hay de las pantallas? ¿Cuánto tiempo debo dejarlo que las use? ¿Y qué hago si me dice que quiere volver a la escuela? ¿Y qué tanta libertad le doy? Tenemos esta necesidad de que nos den instrucciones precisas y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer al pie de la letra para entonces sentirnos seguros de que estamos haciendo lo correcto, de que no nos vamos a equivocar, de que no vamos a reprobar y de que vamos a estar a salvo. Otra característica de esta mentalidad de alumno es que busca las respuestas correctas. Como en la escuela, ¿no? Que nos hicimos expertos en aprendernos las respuestas del cuestionario porque eran las que iban a venir en el examen. Aunque no entendieras todo el contexto de la lectura y lo que estabas leyendo, pero solamente te ibas fijando donde aparecieran las palabras de la pregunta que estabas buscando y cuando la encontrabas ya, copiabas ese párrafo porque esa era la respuesta que te tenías que memorizar para el examen, aunque no entendieras de qué se trataba. Y esa mentalidad también la veo mucho en los papás que vienen buscando información específica para su caso concreto, pero si no la encuentran, entonces se paralizan. Muchas veces recibo comentarios, sí, vi tu video, pero es que mi caso es diferente. Sí, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero es que mi hijo no tiene esa edad. O es que mi situación es diferente. Y entonces lo que sucede es que aunque tienes acceso a la información, aunque existen muchos recursos para echar mano de ellos, no la aprovechas. En vez de usarla para empoderarte, solamente te conviertes en un coleccionista de información porque tú estás buscando una respuesta específica que diga las palabras exactas que describan tu caso específico, pero tú no puedes encontrar los principios detrás de esa información y tú no tienes la capacidad de asimilarlos y aplicarlos a tu propio caso. Y por último, la última característica de la mentalidad de alumno es que tiene miedo a equivocarse, porque eso fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que nos dijeron. Si te equivocas, repruebas. Y si repruebas, estás mal, estás defectuoso, no vas a ser nadie en la vida. Entonces ahora sentimos un gran temor a fallar. No queremos dar ningún paso porque no queremos equivocarnos. Pero ese miedo a hacer algo mal, a equivocarnos, nos paraliza. Y sobre todo el miedo al fracaso nos hace perder la confianza en nosotros mismos. En la vida sin escuela no existen instrucciones precisas, no hay respuestas correctas y todos estamos aprendiendo a través de nuestros errores. Entonces, cuando venimos a este nuevo mundo con una mentalidad de alumno, muchas veces es muy difícil procesar la información y entonces este miedo se apodera de nosotros. Así que definitivamente, si tú quieres emprender este estilo de vida, no puedes tener una mentalidad de alumno. Para emprender este estilo de vida, necesitas desarrollar una mentalidad de sabio. ¿Qué es un sabio? Un sabio no está buscando conocimiento, no está buscando datos, ni instrucciones, ni respuestas. Un sabio está buscando sabiduría. Mira la definición de sabiduría. Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. Entonces, me está diciendo que la sabiduría se desarrolla a partir de la experiencia. ¿Y cómo se adquiere la experiencia? Bueno, la experiencia no se encuentra en libros,
ni en expertos, ni en internet. Claro que puedes aprender, puedes inspirarte en la experiencia de otros, pero nadie puede darte tu propia experiencia. Tu experiencia solamente tú la puedes adquirir. Y lo tienes que hacer poniendo en práctica lo que ya has aprendido y, algo muy importante, atreviéndote a cometer errores. Y aquí es donde radica el gran paso para desescolarizar tu mente. A veces creemos que la desescolarización significa ya no preocuparte de lo académico o relajarte o ser más libre o ser más permisiva con tus niños o que no te importe si están todo el día jugando o en la pantalla. Eso no es desescolarizarte. Desescolarizarte significa transformar tu mentalidad de una mentalidad de alumno a una mentalidad de sabio. Es decir, en vez de estar buscando las instrucciones precisas que te digan si esto está bien o si esto está mal o si debo dejar a mi hijo que haga esto o si sí se permite esto o qué tanto puedo hacer, como es la mentalidad de alumno, ahora vas a transformarte y vas a desarrollar una mentalidad de sabio en la que tú vas a ir haciendo tus propias hipótesis, poniendo en práctica tus propios experimentos, equivocándote y adquiriendo esa experiencia que es la que te va a decir qué es lo correcto, por qué es lo correcto y qué es el método que tú debes seguir. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de buscar sabiduría? Pues primero, que no tienes miedo de equivocarte, porque te das cuenta de que el error es el inicio del aprendizaje. ¿Cuál es la base del aprendizaje significativo? Ya sabemos que los aprendizajes significativos se dan cuando hay una inquietud, una pregunta, una necesidad. ¿Qué es todo eso? Pues es un error. Te equivocaste, lo intentaste, no te salió como esperabas. Ese es el mejor momento en el que estás más abierto y receptivo para aprender. Entonces tú ves el error como algo positivo en tu desarrollo, no como algo que tienes que temer. Luego, otro beneficio es que te haces experta en tus hijos. Para educar sin escuela no necesitas ser experta en materias académicas, pero sí necesitas ser experta en tu hijo. ¿Qué es un experto? Un experto es quien tiene las evidencias en la mano porque ha experimentado y se ha equivocado cientos de veces y ahora sabe a ciencia cierta de lo que está hablando. No se lo contaron, no lo leyó, no le dijeron las instrucciones para un examen. Él mismo lo ha experimentado y lo ha comprobado. Entonces, eso es lo que lo hace ser un experto. Así que cuando tú eres experta en tus hijos, tú sabes perfectamente si tal o cual recurso le va a funcionar mejor a tu hijo o qué decisión debes tomar. Y por último, otro beneficio muy grande es que se fortalece tu intuición. No solamente puedes tomar decisiones, sino que además te sientes en paz con las decisiones que tú tomas, porque confías plenamente en ti, eres autónoma, no dependes de que alguien más te ayude. Y eso para mí es un gran, gran beneficio. Imagínate tener ese poder dentro de ti, de poder tomar tus propias decisiones sin tener que preguntarle a nadie, sin tener que buscar la aprobación de nadie, que nadie te diga si vas bien o vas mal, o si mejor te regresas, o si mejor le cambias, o si... Imagínate. Entonces, si te fijas, aunque el sistema educativo hizo que perdiéramos la confianza en nosotros mismos, tenemos en nuestras manos la oportunidad de recuperarla. La fórmula es muy simple. Tienes que transformar tu mentalidad, dejar de ser alumno y ahora cambiarla por una mentalidad de sabio, buscar sabiduría, porque entonces eso es lo que va a fortalecer tu intuición y tu toma de decisiones y vas a poco a poco recuperar la confianza en ti. Entonces, ¿cómo se adquiere la sabiduría? Bueno, la definición que leí decía que la sabiduría se desarrolla con el tiempo
a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. Entonces, según esta definición, yo ubico que la sabiduría se adquiere a través de dos vías. Una vía es a través de la experiencia propia y la reflexión, y otra vía es a través de la experiencia de otros. Entonces vamos a hablar primero de la experiencia propia y la reflexión. ¿Qué es eso? Cuando buscamos las respuestas en otras personas, fuera de nosotros, básicamente estás dejando que otras personas tomen decisiones por ti. Entonces es muy importante que entendamos que las respuestas están dentro de ti. Nadie te las puede responder. Cuando tú tienes una duda, una inquietud, tienes que ir hacia adentro, a buscar en tu interior, no en el exterior. Y para eso tenemos que mantenernos en un ciclo eterno de reflexionar, experimentar y reflexionar. Reflexionar, experimentar y reflexionar. ¿Qué significa esto? Primero, reflexionar. Cuando te enfrentas con un problema o una inquietud, una duda, un conflicto, un miedo, lo primero que debes de hacer no es pensar, ¿quién me puede responder esta pregunta? Sino, ¿cómo puedo yo solucionar esto? Entonces, al estar pensando en eso, al estar pensando cuál es mi problema, de qué manera lo puedo resolver yo, te van a empezar a surgir ideas. Entonces, cuando tengas una idea, viene el segundo paso, experimentar. No puedes saber si esa idea que se te ocurrió es buena o mala si no la experimentas. Por ejemplo, si tu problema es que tus niños están muy distraídos o muy llenos de energías cuando es el tiempo de estudio, y entonces empiezas a pensar y se te ocurre, bueno, ¿y qué tal si antes de estudiar mejor los llevo al parque? Bueno, no puedes saber si esa idea es buena si no la experimentas, si no la pones a prueba. Entonces pruébalo por varios días a ver qué tal te funciona y observa. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cómo se sienten los niños? ¿Puedo probar otra cosa? Y poco a poco vas haciendo esos experimentos y comprobando. O por ejemplo, si en un principio tú habías decidido no utilizar un currículum, pero a lo largo de los meses te has dado cuenta pues de que le hace falta algo de estructura y que tus niños sí necesitan algo más dirigido, y entonces sientes el impulso de voy a preguntarle a Priscila cuál currículum me recomienda o si será buena idea buscar las guías de la SEP. Bueno, ¿por qué no mejor pones a prueba tu idea? Busca esas guías, úsalas durante unas semanas y ve qué tal te funcionan. No puedes saber si una idea es buena o no hasta que no la pones en práctica. Y como te decía al principio, nadie puede adquirir experiencia por ti. Nadie te puede decir qué es lo mejor para ti porque la experiencia es personal. Solamente tú puedes adquirirla y solamente tú puedes determinar si esa idea es lo mejor para ti o no. Entonces, una vez que has puesto en práctica esas ideas que se te ocurrieron, ahora viene otra fase de reflexionar. Vamos a volver otra vez al mismo punto. ¿Me funcionó esto que puse en práctica? ¿Sí? ¿No? Y si no me funcionó, ¿por qué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Y otra vez vuelves a entrar a ese mismo ciclo de lluvia de ideas, y cuando se te ocurra una idea, otra vez lo vuelves a poner en práctica y otra vez vuelves a reflexionar, ¿me funcionó? ¿No me funcionó? ¿Qué otra cosa puedo cambiar? Y así tenemos que vivir en este ciclo eterno de reflexión, experimentación y reflexión otra vez. Y a medida que vas encontrando respuestas, cosas que sí te funcionaron, que pusiste en práctica y que ahora sí te funcionaron, entonces poco a poco vas a ir creando el método idóneo para ti y para tus hijos. Ese método es lo que te va a dar seguridad y confianza en ti misma. No lo que leíste de alguien más,
no lo que alguien te dijo que siguieras, sino lo que tú de primera mano pusiste en práctica, experimentaste y ahora con todas las evidencias en tu mano puedes estar bien segura de que esto es lo que funciona mejor para tu familia. Entonces, la primera vía para adquirir sabiduría, ya dijimos que es a través de la experiencia propia y la reflexión. Pero también yo creo que hay mucha riqueza afuera en otras personas. Entonces, la segunda vía para adquirir sabiduría es a través de la experiencia de otros. Ahora, aquí es muy importante que seamos estratégicos al buscar este crecimiento personal a través de otras personas, porque si no somos estratégicos, entonces no vamos a saber cómo digerir su experiencia y solamente nos vamos a quedar en la superficie, ya sea copiando lo que otros hacen o sintiendo que no somos suficientes, que no podemos llegar a ese nivel o que lo estamos haciendo muy mal y además pues también podemos perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer para aprovechar y digerir realmente esa experiencia? Yo identifico 3 formas, seguramente hay más, pero estas son las que yo pensé. Primero, hay que escoger fuentes confiables. De la misma forma como buscamos tener pensamiento crítico cuando estamos investigando información y nos preocupamos porque pues nuestras fuentes sean confiables, con fundamentos, lo mismo sucede cuando queremos aprender de otras personas y tomar su experiencia. Y cuando hablo de otras personas, pues me refiero a otras mamás que tienen un poco más de experiencia que nosotras, amigas o incluso familiares o líderes espirituales o también la experiencia que comparten las personas a través de sus libros o blogs o videos, etc. Entonces, en mi opinión, lo que hace que la experiencia de una persona sea una fuente confiable es que el mensaje de esa persona sea auténtico, propio, porque de esa manera estás garantizando que esa persona ya pasó por el proceso de adquirir su propia experiencia y entonces ahora la puede compartir contigo, porque ella ya lo vivió, es una realidad en su vida. También creo que una fuente confiable se identifica porque esa persona tiene el objetivo o el deseo de construir algo en ti, tiene el deseo de aportarte algo, de llevarte de un punto a otro. Cuando tú ves que el mensaje de una persona realmente te está dando recursos para tu crecimiento personal y familiar, bueno, pues entonces esa es una fuente confiable. Luego, otro punto importante para realmente aprovechar la experiencia de los demás es asimilar la experiencia. Muchas veces lo que hacemos cuando recibimos el mensaje de alguien más, nos quedamos con lo que vemos en la superficie y lo copiamos. Las actividades que hacen, los materiales que usan, incluso la manera de llevar su rutina, porque creemos que eso es lo que nos va a dar los mismos resultados que esa persona ha obtenido en su vida. Pero precisamente eso es lo que nos hace sentirnos inferiores y es lo que luego nos hace sentir como que yo no puedo alcanzar ese estándar, yo no puedo llegar a ese nivel, porque entonces, aunque yo hago lo mismo que hace esa persona, a mí no me está dando los mismos resultados que a esa persona. Y eso se debe a que no estás asimilando su experiencia. Para realmente poder aprovechar la riqueza que tienen otras personas, tienes que mirar más allá de las formas superficiales y descubrir qué es lo que tú anhelas, por qué te sientes atraído a los resultados de esa persona y entonces descubrir qué hay adentro de ti. Por ejemplo, si tú ves a una persona y dices, es que a mí me gusta la seguridad que transmite esa persona, ok, entonces en vez de copiar lo que hace, más bien pregúntate, ¿qué podría darme seguridad a mí?
Y otra vez volvemos al ciclo eterno de reflexión, experimentación y reflexión otra vez. Entonces, cuando tengas esas ideas, ¿qué podría darme seguridad a mí? Las pones en práctica y luego reflexionas. ¿Me funcionó? Hasta que encuentres ese método. O por ejemplo, si piensas, es que a mí me gusta mucho ver a los hijos de esa señora cómo aprenden tan felices y lo hacen a través de sus intereses, ok, entonces en vez de copiar las actividades que hace ella, tú pregúntate, ¿cuáles son los intereses de mi hijo? ¿Cómo podría acercarle recursos para que los desarrolle? O las preguntas que tú te quieras formular. Este tipo de preguntas seguramente te van a llevar a descubrir ideas y prácticas y actividades muy distintas a las de esa persona. Y aún así vas a estar aprovechando su experiencia, porque no vas a estar solamente copiando las formas superficiales, sino que vas a estar yendo más allá y realmente vas a estar aprovechando la inspiración que esa persona te da. Y al poner en práctica todas esas ideas, entonces vas a estar adquiriendo tu propia experiencia, vas a encontrar tu propio método probado y comprobado. Y esto también quiero mencionar, esto también se aplica para las mamás que están buscando información, porque ellas a su vez están alimentando a otras personas, a sus seguidoras o a su grupo de apoyo. Esto es válido hacerlo. Qué bueno que estás buscando información y qué bueno que estás buscando nutrirte tú misma. Pero tu mensaje va a ser mucho más valioso cuando realmente sea una realidad en ti. Así que en ese proceso siempre busca asimilar la experiencia y las palabras de otras personas para que eso sea una realidad en ti, porque de esa manera vas a tener mucha más autoridad y credibilidad, porque tú misma ya lo experimentaste, ya lo viviste, ya obtuviste tus propios resultados y no es solamente algo que estás repitiendo. Y por último, la última forma que yo identifico para realmente aprovechar la experiencia de otras personas es cuida muy bien tu recurso más preciado, que es tu tiempo. Hace unos días me escribió una mamá y me dijo que estaba tratando de estar menos tiempo en redes sociales, pues porque quiere dedicarse a sus hijos y darles más atención a ellos, pero se sentía mal porque pensaba que eso le iba a afectar su crecimiento personal porque sentía que se estaba perdiendo de mucho contenido en las redes sociales. Y bueno, desafortunadamente las redes sociales causan ese efecto, nos hacen sentir que si no estamos ahí, nos estamos perdiendo de mucho, pero la realidad es que no es así. Tú puedes mantenerte al día y puedes aprovechar muy bien los recursos que comparten otras personas sin robarle tiempo a tu labor. Para eso solamente necesitas enfocarte y agendar un tiempo de estudio. Cuando digo enfocarte me refiero a que optimices tus noticias, si estás en Facebook o en Instagram o en donde estés, lo que sea que tú consumas, optimízalo. Es decir, solamente sigue a las personas que realmente quieres seguir, a las personas que realmente te interesan, y yo te recomiendo que sean pocos, pero que sean de mucha calidad. Yo he hecho esto desde hace tiempo y la verdad es que pues me sirve mucho porque no pierdo tiempo, porque cuando entro realmente solo a nutrirme y solo a revisar recursos que me están ayudando. Ahora, muchas veces no puedo ver los videos o los artículos o lo que sea que me encuentre en ese momento. Entonces, ¿qué hago? Los guardo. Y luego también lo otro que mencioné, que es agendar un tiempo de estudio. Puede ser un ratito todos los días o cada semana, que de hecho esto es lo que yo les recomiendo a las mamás que están en nuestro grupo de Facebook. Siempre les digo, agenden en su horario un tiempo para venir al grupo. No tienen que estar aquí todo el tiempo.
dediquen un tiempo y cuando sea ese horario vengan y pueden ser solamente 15 minutos, media hora y vengan solamente a alimentarse. De hecho, en nuestro grupo tenemos varias reglas de no estar compartiendo información que distraiga, sino solamente información que construya y que nutra, porque yo soy consciente de esto, de que nosotras como mamás tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar nuestro tiempo. Entonces, en ese tiempo que lo tienes tú destinado para ir y estudiar, bueno, vas, sacas lo que tengas ahí guardado en tu carpeta, lo que hayas tenido ahí, o vas directamente a los grupos que sigues o a las páginas que sigues y entonces lees, reflexionas, tomas notas, compartes con las demás personas, pones comentarios y vuelves a tus actividades sin perderte en ese océano de distracción. Pero bueno, todo esto son solamente consejos que a mí me han servido, pero pues tú toma las medidas que creas necesarias para cuidar tu recurso más preciado que tienes como mamá, pues que es tu tiempo. Así que, en conclusión, vamos a recapitular todo. El miedo que sentimos se debe a que seguimos teniendo una mentalidad de alumno. Esto es, buscar instrucciones precisas, buscar respuestas correctas y en general pues tener un miedo a equivocarnos. Pero para vivir este estilo de vida pues necesitas transformar esa mentalidad de alumno a una mentalidad de sabio. Cuando buscas sabiduría, pierdes el miedo a equivocarte, te haces experta en tus hijos y fortaleces tu intuición, que este es un beneficio muy, muy grande. Ahora, la sabiduría se adquiere a través de dos vías, de la experiencia propia y la reflexión y de la experiencia de otros. La experiencia propia y reflexión consiste en vivir en un estado continuo de reflexionar, experimentar y reflexionar. Y a través de la experiencia de otros también hay mucha riqueza y podemos aprender muchísimo, siempre y cuando seamos estratégicos. Y para eso necesitamos buscar fuentes confiables, es decir, que esas personas tengan un mensaje propio y que tengan el objetivo de construir algo en nosotros. También tenemos que asimilar la experiencia y no nada más quedarnos con lo superficial ni tampoco copiar las formas, sino definir nuestros propios anhelos, por qué me gusta esa persona, por qué me gustan esos resultados y entonces pensar yo cómo puedo alcanzar esos resultados y entonces entrar en este proceso de reflexión, experimentación y reflexión. Y por último, cuidando mi recurso más valioso, que es el tiempo. Así que, ¿qué te parece? Es mucha información, ¿verdad? Pues tal vez necesites volver a escuchar el episodio y tomar algunas notas, pero estoy segura de que el tiempo que inviertas en eso va a ser un tiempo bien invertido, porque vas a estar trabajando en adquirir tu propia experiencia, lo que al final de cuentas pues va a fortalecer tu propia intuición y de esa manera vas a estar segura siempre de estar haciendo lo correcto. Y hasta aquí un episodio más del podcast de Supraescolar. Si te gustó, compártelo y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.